Hola, muy buenas a todos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar una buena receta en casa, bastante económica, por cierto, de conejo con champiñones. Para ello vamos a necesitar pues más o menos unos trocitos de conejo, que vienen a costar más o menos unos 6 euros, por algo menos de 2 euros una bandejita de champiñones, por algo menos de un eurito un poco de tomate tamizado y luego pues artículos que solemos tener en casa todos, como la sal, sal pimienta, perejil, también tenemos, perejil, cayena, que no, me equivocaba al leer, necesito gafas, albahaca, unas hierbas provenzales, un poquito de harina integral, un par de ajitos y con todo esto vamos a elaborar el platito. Vamos a preparar un poquito los elementos y en un ratito nos vemos. Hemos procedido a cortar bien finito los dos ajitos, les hemos dejado preparados para hacerlo. Hemos echado la harina integral en un plato, hemos distribuido un poquito el conejo en un platito y hemos partido, después de lavar bien lavados con agua, los champiñones en 4 cachitos. 4 cachitos y aquí los hemos dejado. Y ahora lo que vamos a proceder es a marcar un poquito el conejo. Y vamos a marcarle, lo primero, pues para echarle un poquito de sal. Vamos a salarlo un poquito, así, una cosa que bien parezca. Y lo que vamos a hacer es echar un poquito aquí. Salpimentar a gusto. Una miajilla. Y ahora lo que vamos a proceder es a pasarlo por la harina. Lo vamos a enharinar con las manos bien limpias, me las acabo de lavar. Y lo vamos a ir dejando marcadito con la sartén en cuanto calentemos un poquito de aceite. Pero primero vamos a enharinar todos los cachitos de conejo. Y en cuanto lo tengamos listo, volvemos a conectar para que veáis el punto de fritura, de cerrar lo que es la carne del conejo, para que aguante bien los jugos que luego van a quedar muy bien cuando lo comamos. Una vez que hemos enharinado el conejo, vamos a coger la sartén y vamos a echar un buen chorrito de aceite de oliva, o el que más os guste que tengáis por casa. Aquí en esta casa pues nos suele gustar mucho el aceite de oliva. Cuanto más virgen y más extra, pues mejor, más nos gusta. Un buen chorrito. Ahí. Vale. Y con el fuego al máximo vamos a esperar a que caliente un poco y lo que vamos a hacer es dorar el conejo para que se quede marcado y no pierda los jugos después en el guiso que vamos a hacer con los champiñones. Esto es tener un poquito de paciencia, un par de minutillos que caliente bien el aceite y luego vamos a echar el conejo. Una vez que está caliente el aceite, vamos a dorar el conejo. Vamos a ponerlo en la sartén y le vamos a dorar por los dos costados para que se selle la carne y los jugos del conejito queden dentro y luego cuando lo comamos en el guiso pues nos dé un buen gusto. Esto simplemente es un par de minutitos por cada cara, más o menos. A las rajadas que son un poquito más gorditas como estas, pues igual lo dejamos un poquito más. Pero en principio es lo que es marcar, se llama marcar la carne. No, sin más, tener un poquito de paciencia, un par de minutitos a fuego medio, medio alto y que se dore bien. Ahí está, como podéis ver, ya se empiezan a dorar las partes del conejito, sin que se nos queme. Y una vez tengamos dorado el conejo, vamos a apartarlo y aprovecharemos el mismo aceite en el que hemos dado el marcado al conejo para preparar el guiso. El guiso con champiñones que nos va a dar el sabor de esta carne tan magnífica para el paladar y que es muy sana y saludable, por lo menos por lo que yo tengo entendido. Y a nosotros pues en casa pues nos gusta. Los niños eran un poquito racios al principio, pero luego con el tiempo pues han ido acostumbrando y la verdad que lo comen bastante bien. No se tarda mucho en hacer este plato y ya os digo que es bastante sabrosito. Una vez que hemos dorado lo que es el conejo, aquí ha quedado, le hemos marcado, vamos a hacer en el mismo aceite en el que hemos dorado el conejo, vamos a echar el ajito a fuego más o menos medio, vamos a dorar un poco el ajito. Ahí está. No mucho, no se nos tiene que quemar, simplemente que coja un poquito de color. Un poquito de colorcito, nada más. Porque si no, luego pues, si se quema no da muy buen sabor. Entonces simplemente es un tonito de dorado para que se note el saborcito a ajo tan rico que nos encanta en la cocina mediterránea.
Así, con cuidado. Con un poquito de cuidado. Y ahora lo que vamos a añadir es los champiñones. Ahí está. Vamos a echarle los champiñones, champiñoncitos. Ahí está. Y le vamos a echar nada, algo para que le dé sabor. Una guindilla de cayena. Ahí le vamos a echar para que le dé sabor. Y lo que vamos a hacer es que se hagan un poquito los champiñones con el aceitito que ha quedado del conejo y el ajito, que se doren bien y que cojan ese colorcito de champiñón hecho. Simplemente remover aquí durante unos 3-4 minutos para que se hagan un poquito los champiñones. Y ahora, en cuanto ya se hayan reblandecido los champiñones, volvemos a conectar. Como podéis ver, han pasado aproximadamente unos 4 minutos y ha cambiado el colorcito de los champiñones, se han reducido un poco porque han perdido el agua que llevan. Y ahora vamos a proceder a echar el tomate tamizado. Primero vamos a quitar la guindillita para que no la pillen luego los niños y se lleven una sorpresa. Entonces la vamos a apartar y vamos a volcar un botecito de tomate tamizado. Ahí. Ahí está. Vamos a aprovechar bien el botecito. Ahí está. Vamos a mezclar bien el tomate con los champiñones y le vamos a subir la temperatura al máximo para que dé un hervor. Lo vamos a tener así. Cuando dé un hervor, vamos a bajarle el fuego al 5 y lo vamos a tener otros 3-4 minutos con el tomate tamizado para que macere bien con los champiñones. Y después, una vez que haya terminado ese proceso, añadiremos lo que es el conejo y continuaremos con la receta. Bueno, una vez que han pasado 3-4 minutitos reduciendo el tomate tamizado con los champiñones, vamos a añadir el conejo a la sartén para hacer la última parte de lo que es el guiso de conejito que estamos preparando hoy. Algo muy sabroso y rico para comer pues de una manera sana y barata, porque es económico. Para 4 personas sale económico. Esto lo puedes acompañar de un primer plato que puede ser perfectamente una ensalada. Mira, justo ahora pitado. Ahí está. Vamos a añadirle el tiempo. A encender otra vez, que es que se nos apaga cada vez que pita. Ahí está. Vamos a poner a fuego medio bajo y vamos a echar una miaja de albahaca que tenemos así. Una miajilla para que le dé un poquito de sabor y hierbas provenzales. Y como es tomate tamizado, vamos a proceder a echarle un poquito más de sal al guiso por encima, sí. Y ahora, esto, una vez que esté todo junto, vamos a subir el fuego al máximo. Vamos a integrarlo bien. Y en cuanto veamos que hierve, que no tardará mucho porque ya está bastante caliente, vamos a reducir el fuego a un fuego medio más o menos y taparlo y dejarlo a la cocción durante unos 16 minutos aproximadamente para que esté pues, el conejo ya hecho y perfecto para servir. Como podéis ver, queda un minutito para terminar los 16 minutos de cocción que ha tenido a fuego medio una vez nos ha hervido el conejo con los champiñones y el tomate tamizado. La verdad que es una receta que queda bastante bien. Os recomiendo que la hagáis en casa, que la probéis y si os gusta, pues le deis un like al vídeo y os suscribáis si queréis ver pues, más recetas de este tipo y nada, animaros a poneros en la cocina, que no lleva mucho tiempo y es una forma saludable de alimentar a la familia. Y nada, gracias a todos por seguirnos y ahora vamos a ver lo bien o mal que nos ha quedado el conejo, pero con lo bien que huele os puedo asegurar que ha quedado estupendo. Ahí está, vamos a ver cómo sale. Mira, y justo está pitando ya. Vamos a apartarlo. Ahí está. Bueno, la pinta que tiene es estupenda. Yo voy a probar una miaja con la punta, la salsita. A ver qué tal está. Buah, tiene un sabor
riquísimo. Pues esto ha sido todo. Gracias a todos por seguirnos hasta aquí.